Saludos a todos, bienvenidos a esta sesión. En estos momentos estamos en la semana número 2 y uno de los temas que también íbamos a tratar es el ordenamiento territorial, gestión del riesgo y cuencas hidrográficas. Muy bien, antes de plantear esto, es muy importante que señalemos el porqué de la importancia de tomar en cuenta la gestión del riesgo, el ordenamiento territorial y la unidad de cuenca hidrográfica hidrológica dentro de la planificación como tal. Actualmente nosotros contamos con muchas problemáticas en nuestros países que se ven relacionadas a que hay una carencia de ordenamiento territorial. Algunos ejemplos son la contaminación, la ocupación ineficiente, las inundaciones urbanas o asentamientos informales que se dan, por ejemplo en este caso, en una localidad que evidentemente presenta una característica de inestabilidad de laderas. Existen persistencias de problemas territoriales. ¿Esto por qué? Porque no nos hemos dado a la tarea de planificar a largo plazo y de intervenir lo que es el ordenamiento territorial en el uso adecuado de nuestros recursos. Por supuesto que ya relacionándolo con la gestión del riesgo, el riesgo se materializa y ocurre en desastres muchas veces a que hacemos una ocupación indebida del territorio o a la ineficiencia en lo que es la gestión territorial. Algunos conceptos importantes que trabajaremos en esta sesión. En primer lugar tenemos el de territorio. Un territorio es una extensión o expresión espacial que cuenta con una identidad y pertenencia, en la cual hay asentamientos humanos, comunidades que poseen características y cualidades específicas. Existe una dinámica natural y antropogénica que se tiene que estar relacionando entre sí. Los territorios, por supuesto, que son de construcción social. Hay relaciones e interrelaciones endógenas y exógenas. Tenemos por lo general jurisdicciones o soberanías dependiendo del nivel de territorio del cual nosotros estemos hablando y cuentan con un límite y una unidad. Y aquí es muy importante que tomemos en cuenta de que, por ejemplo, aquí yo doy el caso de Costa Rica, sin embargo, en muchos países de América Latina sucede lo mismo. Se aplica el territorio de acuerdo a un límite administrativo, ya sea cantonal, ya sea distrital o municipal, y no estamos tomando en cuenta el concepto de la cuenca hidrográfica o hidrológica, que es fundamental a la hora del análisis y diagnóstico de las interrelaciones causa de efecto que se dan, incluyendo lo que es la gestión integral del riesgo. Esto poniendo como ejemplo, si nosotros tenemos que ver que la gestión del riesgo definitivamente tiene un carácter espacial importantísimo y todos los análisis que se hagan de amenazas o de vulnerabilidad definitivamente se van a utilizar en la mayoría de los casos sistemas de información geográficas para llegar a hacer mapeos de estas amenazas, tomando en cuenta lo que es una amenaza por inundación. Lo más importante es incorporar toda la cuenca para poder realizar un análisis de la manera debida, no cortar el análisis al límite administrativo que nosotros hemos impuesto, ya que los límites impuestos por las personas y los límites impuestos por los límites de los recursos naturales en la mayoría de los casos son diferentes. Y si nosotros queremos manejar una integralidad en el análisis, lo importante es utilizar la cuenca como medida de análisis. Bueno, aquí vemos tenemos una imagen de lo que es el ciclo del agua, ¿verdad? Continuado en cómo nosotros hemos llegado a alterar este ciclo del agua mediante deforestación, agricultura, urbanización y por supuesto las consecuencias que esto trae. Si nosotros hacemos esta serie de alteraciones, definitivamente vamos a disminuir consecuencias como lo que son la disminución de la infiltración, el aumento del escurrimiento, definitivamente van a ocasionar un aumento en las inundaciones, sobre todo si estamos hablando de inundaciones urbanas. Aquí les traigo un ejemplo de cómo muchas veces los medios de comunicación llegan a caracterizar, en este caso, los recursos naturales como los causantes de
los desastres o de los daños que se nos den. Este es un ejemplo de un periódico acá en Costa Rica donde dice: Furia del Virilla, es el río Virilla, dañó 4 hidroeléctricas de la CNFL. Definitivamente acá nosotros como seres humanos hemos sido los causantes de encauzar el río, de manejarlo mal mediante un incorrecto o mediante la carencia absoluta de ordenamiento territorial. Y tras de todo, después pensamos que podemos caracterizar estos recursos naturales y decir que ellos son quienes son los causantes de todos nuestros daños. Volviendo un poco a lo que es el ordenamiento territorial, y me imagino que algunos de ustedes han tenido experiencia en este campo, pues definitivamente es muy difícil de lograrlo, empezando porque hay muchos actores dentro del territorio y cada uno de estos actores que se encuentran en esta diapositiva cuentan con intereses diferentes que muchas veces no logran converger en un mismo plan. De ahí entonces el inicio de los problemas muchas veces en el ordenamiento territorial. Por lo tanto, es sumamente importante que existan muchas iniciativas participativas donde se tomen en cuenta los intereses de todos estos grupos y que ninguno de estos grupos se sientan excluidos. Aquí tenemos una definición de lo que es el ordenamiento de territorio. Aquí se menciona que la ordenación del territorio es la transformación de la estructura geográfica nacional o regional a fin de asegurar una mejor distribución de los grupos humanos en función de los recursos naturales realmente explotables. Aquí les dejo otras definiciones de ordenamiento territorial para que las revisen posteriormente. Y cuando hablamos nosotros de gestión territorial, esto tiene que ver con un conjunto de procesos que se deben implementar para hacer realidad la construcción de un modelo territorial de desarrollo, donde se integren los recursos humanos, financieros, organizacionales, políticos y naturales y se busquen satisfacer las necesidades individuales y colectivas de los diferentes sectores de la población. Para esto, definitivamente, es algo complejo donde llegar, donde se tomen en cuenta todas las necesidades de los diferentes factores y sobre todo donde se busque un bien colectivo y no individual. Aquí tenemos, por ejemplo, no hablemos únicamente de ordenamiento territorial, como mencionábamos a nivel cantonal o municipal, sino la importancia de modelos de cogestión para territorios en cuencas hidrográficas. Aquí es muy importante que se realicen arreglos, acuerdos, prácticas que surjan del consenso de actores en una misma cuenca, municipalidad u otras unidades equivalentes que toman en cuenta criterios de equidad, donde todas las personas mediante convergencia y concertación puedan involucrarse en la gestión de la cuenca. Algunos fines del ordenamiento territorial son la organización del uso de la tierra, la integración social, económica y geográfica, mejorar la productividad de la localidad, mejorar la inversión pública, reducción del riesgo a desastres y orientación del proceso de desarrollo. Un tema que estamos, por supuesto, trabajando más, o el que vamos a profundizar más, gracias al tema del curso, es la reducción del riesgo a desastres mediante el ordenamiento territorial. Aquí, como les mencionaba, la base es que exista una visión compartida del territorio. Es más fácil lograr acuerdos si existen metas visibles y compartidas por la población y quienes realizan las intervenciones en cada territorio. Muy bien, aquí cuando nosotros empezamos a hacer ordenamiento territorial, aparte de tomar en cuenta todos los actores dentro de la planificación y de realizar un diagnóstico de los recursos con los que se cuentan, una vez que se realiza esa revisión de recursos, nos vamos a la zonificación territorial, que es cuando se determinan áreas homogéneas en la cuenca, municipio o departamento, de tal manera que éstas sean utilizadas de acuerdo a su capacidad o a su vocación. Por ejemplo, en una cuenca se tiene que definir dónde están las áreas que se deben de proteger, dónde están las áreas que se pueden cultivar,
y dónde están las áreas donde se pueden realizar asentamientos humanos o se pueden construir ciudades. Todo esto protegiendo el ambiente y respondiendo a la misma vez a las necesidades de las personas. Aquí también, por supuesto que se toman en cuenta mucho los conceptos del desarrollo local sostenible que nosotros estábamos mencionando en la exposición anterior. Es muy importante que se tomen en cuenta las diferentes dimensiones político-culturales, administrativas, la dimensión ambiental, la dimensión social y por supuesto que la dimensión económica, con el fin de buscar un desarrollo apto para todas las personas dentro de la localidad que estamos ordenando. Es decir, debemos unificar y pensando que hay que producir alimentos, maderas, materiales, que también hay que generar empleos, mano de obra, ingresos, y que no todos estos empleos necesariamente tienen que ir al área de agricultura, ganadería, reforestadores o pescadores, sino que también se puede hacer una diversificación de empleos. También se pueden tomar en cuenta lo que es la industria, lo que es comercio, el turismo rural, artesanías u otras actividades. Todo depende de contextualizar muy bien acorde a los recursos que tenga cada localidad o a los recursos que tenga en este caso la cuenca. Otro esquema aquí, por ejemplo, metodológico de lo que estábamos hablando nosotros de la zonificación, de cómo llegamos a la zonificación, pues definitivamente ordenamiento territorial y gestión del riesgo, como les mencioné, tienen un carácter espacial fundamental, por lo cual el análisis se realiza mucho a través de sistemas de información geográficas. Aquí contamos con esta diapositiva resume una metodología de la capacidad del uso del suelo. Por supuesto que los mapas bases van más relacionados con mapas de pendientes, mapas de suelos o mapas de drenajes, y luego, intersecando esto, podemos lograr obtener mapas de capacidad del uso del suelo o de ocupación de suelo. Y todo esto finalmente nos genera a nosotros mapas que tengan conflictos de uso del suelo, o sea, si ese territorio se encuentra en un subuso, si tiene un uso adecuado o si tiene un sobreuso. De ahí podemos destacar a zonificar mapas que tengan áreas protegidas, bosques, mapas de áreas de recarga hídrica o mapas de áreas expuestas a inundaciones, deslizamientos, sismicidad y demás amenazas de las que hemos estado trabajando. Con estos mapas es que nosotros podemos llegar a ubicar espacialmente las amenazas en este caso y a empezar a planificar acorde a la extensión espacial donde éstas se encuentran. Muy bien, la manera en la que podemos ir interviniendo de nuevo la gestión del riesgo como eje transversal en la planificación del desarrollo consta, en primer lugar, de reconocer y priorizar los factores del riesgo, o sea, identificar factor de amenazas, identificar factor de vulnerabilidad. Mediante estos que nosotros formulamos opciones correctivas y prospectivas, concertamos inversiones para esas opciones que nosotros hicimos previamente, evaluamos los recursos disponibles y vamos tomando decisiones para reducir los factores de la vulnerabilidad. Esto en sí es lo que es la planificación del desarrollo.